Bienvenido, bienvenidas primero todas las madres dominicanas en su día. Todos nuestros afectos y saludos para todas ellas en este programa que uno de sus ejes fundamentales es la defensa de los derechos de la mujer y las niñas dominicanas. Recuerden, antes que nada, que este es un programa interactivo. En este programa ustedes pueden participar enviándonos sus comentarios a las redes y pidiéndonos qué ustedes entienden que este gobierno, que está comprometido con un cambio, debe hacer, debe profundizar, dónde debemos cambiar. En el programa de hoy vamos a hablar de algo que tiene que extinguirse en la República Dominicana. La política dominicana ha pasado por muchas etapas, ha pasado por etapas muy grises. Hay que recordar en la época de Trujillo, cuando se utilizaba una columna, ¿cómo era que se llamaba, Fafa? Tribuna para calumniar a todo opositor al régimen de Trujillo. Era un sitio donde se podía vertir cualquier acusación infundada y tenía respaldo del tirano. Pero ahora estamos en democracia. Y en la democracia hay grupos que aprovechan las libertades democráticas para socavar los pilares de la democracia que tanto nos ha costado lograr. Una de las armas más dañinas que existen es la calumnia. La calumnia persiste, la calumnia se repite, la calumnia asusta, intimida, es una forma de chantaje. Farideh Farul ha dicho no al chantaje, no a denigrar a más nadie. Creo que es un momento importante para el país el que erradiquemos con ejemplos concretos basados en la ley una práctica tan dañina. Yo quiero aportarte una opinión sobre Farideh. Primero, es una muchacha joven que ha mostrado integridad y coraje para poner en primer plano la información a su conducta y para tener una comprensión de que ella, siendo ministra de Interior, tiene que tener de verdad autoridad sobre qué pasa en la policía y su tendencia a la reforma, qué pasa en todos los mecanismos que tienen que ver con el poder interior. Yo aplaudo su audacia y creo que aunque perturbe a muchos que no le tienen más camino que el descrédito, ella debe seguir su camino, porque en el fondo el cambio de rumbo en la política sumisa y de complicidad que ha caracterizado a todos los ministros, hay que romperla. Y ella, en cierta medida, es un buen ejemplo. Así es, señores. Tenemos que cambiar. Y para cambiar hay que seguir el respeto entre personas que pueden discrepar políticamente y discrepar las ideas, no las personas, no tratar de insultar al otro. Tú puedes decir esas ideas no me gustan, pero no denigrar a la otra persona y inventar falsedades contra otra persona porque usted quiere ganar likes, ganar más dinero en base a hacerle daño a un político, a una figura pública, a una ama de casa, a todos nosotros. Quédese con nosotros en el segundo bloque, que vamos a hacer un recuento de cómo está el mundo. Bienvenidos de vuelta a su programa Ahora Sí con Fafa y Fafico. Como hicimos el mes pasado, vamos a dedicar este domingo a hablar un poco del acontecer mundial. Y para hablar del acontecer mundial, tenemos que hablar de algo que a ustedes todos los días les indigna, les hace llorar, les produce impotencia y rabia. Y es lo que está pasando en Gaza. Aquí ya el mito de que eso empezó el 7 de octubre, ya nadie lo cree. Ya todo el mundo sabe que eso empezó en 1948 y que no hay ninguna justificación para matar y producir un genocidio, el primer genocidio transmitido en vivo que estamos viendo a diario. Un genocidio que está, señores, estirando por la borda todo el orden internacional basado en reglas y leyes. Estamos con una doble moral entre lo que pasa en Rusia y Ucrania
y lo que pasa en Palestina. Ese odio está pasando todas las fronteras del mundo, ¿eh? Y ha sido las erráticas políticas de este segundo periodo de Trump que ha detenido la subida de un Trump en Canadá, la subida de un Trump en Rumania y la subida de otro Trump, creo que en Polonia. O sea, si no hubiera ocurrido este desastre de las tarifas, tendríamos una gran unión de gente que quiere hacer daño al pobre y enriquecer a los más ricos. Pero nos libramos de esa hasta ahora. Pero ¿cuál ha sido la respuesta a ese contraataque de las sociedades a la democracia? ¿Ha sido represión? ¿Ha sido el camino al fascismo? ¿Ha sido el denigrar a los palestinos hasta convertirlo en seres insignificantes a los cuales tú puedes celebrar, explotarles las universidades, las casas? Oigan, da terror escuchar un bombardeo y después escuchar los gritos. Da horrible el ver tiendas con gente incendiadas vivas. Esto ha sido algo terrible. Y ahora se le dice al norteamericano y al no norteamericano, ten cuidado con lo que hablas. Si tú criticas el Estado de Israel, tú eres antisemita y te podemos condenar, te podemos expulsar del país. Algo que ni siquiera para criticar a Estados Unidos tiene el norteamericano. O sea, el norteamericano o el que vive en Estados Unidos tiene que tener mucho cuidado para hablar contra las atrocidades que está cometiendo ese país, aunque pueda criticar las atrocidades que pueda cometer Estados Unidos. Es una dicotomía horrible, pero que acaba con las libertades. Y estamos viendo ejemplos concretos de eso. Tú sabes que lo que pasa hoy con Estados Unidos tiene una percepción distinta de lo que ha sido su característica. Más de 100 años duró Estados Unidos siendo el jefe del mundo, imponiendo su parecer y sus intereses, sin detenerse en nada de sentido humano ni antiderecho. Señores, más de 50 intervenciones hizo Estados Unidos en esos 100 años. Y eso ha quedado en el hecho de que ellos pueden decidir. Ahora, su último socio, el más descarado de todos los 8, que es Israel, está cometiendo un crimen indefendible. Está tratando de liquidar a todo el pueblo palestino y anunció la ocupación de Gaza. E incluso detuvo durante 3 meses el envío de alimentos para que pasaran. Ahora lo está dejando pasar, pero limitadamente. Esa conducta de que ser socio de Estados Unidos da licencia para cualquier crimen, que es lo que explica que Estados Unidos esté comprometido de cabeza con la conducta de Israel. En otra época era un detalle, ahora es un problema que nadie puede ignorar y que Estados Unidos no tiene ni la impunidad ni el poder del pasado. Pero nosotros todos estamos con los derechos y reclamos de los palestinos, que debía tolerarse su vida, que no debía intervenirse ni mucho menos usar el crimen masivo y organizado para implantar un control extranjero israelí. Yo creo que cualquiera que tenga una conciencia ciudadana no puede ser indiferente a ese crimen que se está cometiendo precisamente bajo el patrocinio de Estados Unidos. Es terrible que los medios norteamericanos masivos, la grande prensa, han durado 1 año y 8 meses para empezar a darse cuenta que hay un genocidio. Pero eso ha sido por las opiniones de ustedes, por las manifestaciones alrededor del mundo en contra de ese genocidio y de luchar contra esa realidad alternativa. Porque parecería, si usted ve ABC, NBC, MSNBC, Fox News, que no está pasando nada. Y cada día mueren cientos de palestinos, decenas de niños, decenas de mujeres. Y tienen más de 78 días sin una real entrada de alimentos. Porque que te metan 5 camiones cuando tú necesitas 600, eso es un castigo brutal, nazista, como lo hicieron con el gueto de Varsovia,
los alemanes contra los judíos. O sea, es algo para reflexionar. Y yo quiero que veamos un corte de Netanyahu, el carnicero de Gaza, diciendo cuál es el futuro de Gaza, territorio que pertenece a Palestina. Vamos a ver este corte. אמרנו שכדי להשלים את הניצחון, להכריע את החמאס ולשחרר את כל חטופינו, שתי משימות שמשולבות זו בזו, יש תנאי אחד הכרחי. אסור לנו להגיע למצב של רעב, גם מבחינה עניינית, גם מבחינה מדינית. פשוט לא יתמכו בנו, לא נוכל להשלים את משימת הניצחון. יש לנו מלחימה עצומה, עצימה ועצומה, ויש התקרבות. אנחנו הולכים להשתלט על כל שטחי הרצועה. זה מה שאנחנו הולכים לעשות. ודבר נוסף, אני פשוט מצדיע למילואימניקים, אני מצדיע ללוחמים שלנו בסדיר, הם עושים שם עבודה נהדרת, כולל הבוקר, אני לא יכול להיכנס לכל הפרטים, אנחנו לא מוותרים. אבל כדי לעשות את זה, צריך לעשות את זה באופן כזה שלא יעצרו אותנו. הדבר האחרון... Fafa, tú viste que ese señor está diciendo ahí que dejaron entrar alimentos, esa partecita no se ve, que dejaron entrar alimentos para que les permitieran seguir haciendo lo que están haciendo. Es decir, no para enfrentar la crisis, sino como un pretexto más para seguir abusando de los palestinos. Y es una miseria lo que dejan entrar. Tienen meses que las fuerzas que están colaborando a nivel internacional reclaman que se les permita pacífica y ordenadamente distribuir sus alimentos en casa. Meses que no se podían ni ahora, para que no digan han dejado entrar 4 o 5, cuando se necesitan cientos de camiones para compensar el abandono en que viven los palestinos. Yo creo que el abuso que está cometiendo Israel no puede entenderse sin la tolerancia, el poder y el apoyo que da Estados Unidos, que estuvo más de 100 años haciendo eso donde quiera que le interesaba. Hoy el mundo ha cambiado y Estados Unidos no tiene el poder para lograr la impunidad y la continuidad sin riesgo de un abuso genocidio como ese, de tener a los palestinos sometidos bajo la tortura indescriptible de Israel. Señores, una cosa que tal vez es un análisis que nadie ha hecho, es que de cierta manera los palestinos han tenido suerte en medio de toda esta desgracia, porque pudiera ser peor. Estados Unidos, con su guerra de aranceles, ha destrozado las alianzas que había construido después de la posguerra. No tiene aliados porque a todos los ha amenazado. Entonces los aliados ya van cogiendo un poquito más de valor para oponerse a la política de Trump sobre Palestina, después de 18 meses de masacre, ¿eh? Pero igual, hay que tomar las cosas como van. Ya se sienten un poco más envalentonados para protestar, como se ve ahora en este corte de Macron de Francia, hablando sobre esta situación. J'ai vu des femmes, des enfants blessés, oui. Une femme, la colonne vertébrale qui avait été brisée, qui a passé 6 mois sans soins. J'ai vu des femmes qui, les cicatrices n'étant pas refermées, disaient « je veux retourner à Gaza ». C'était l'une des pires choses qui m'a été donnée de voir. Et j'ai vu toute l'aide que la France, tant d'autres pays acheminent, qui était à la riche, qui était là, bloquée par les Israéliens. Et donc je le dis avec force, ce que fait aujourd'hui le gouvernement de Benjamin Netanyahou est inacceptable. Et aujourd'hui, la crise humanitaire est la plus grave que nous ayons connue depuis octobre dernier. La France, seule même avec les autres Européens, on peut mettre toute la pression du monde. Mais non, il ne dépend pas de nous. Il dépend des armes américaines. Depende de las armas estadounidenses, pero también depende de los vuelos de inteligencia del gobierno británico. El gobierno británico que tiene a Keir Starmer como su primer ministro del Partido Laborista, que ustedes saben por qué él está ahí como líder. Porque el anterior dirigente del Partido Laborista inglés, Jeremy Corbyn, era pro-palestino y hubo una campaña sistemática en todos los medios de prensa habidos y por haber de Inglaterra, acusando al Partido Laborista de tener un problema de antisemitismo.
qué oportuno le fue a Israel tener un lacayo como Keir Starmer, que ha continuado apoyando a un genocidio. Pero ya se está virando la tortilla porque es demasiado. Y como Estados Unidos tampoco está en una posición que puede exigir de la misma manera a la gente que ha agredido, me estoy refiriendo a los canadienses. ¿Cómo ustedes se creen que se sienten los canadienses cuando le dicen que Canadá va a ser el bellísimo 51 estado? Que ellos van a perder su nacionalidad. Eso ha unificado ese país. Pero ¿cómo se sienten los australianos? Que acompañaron a los americanos en la guerra de Vietnam. Que los han acompañado en toda la batalla, hasta Afganistán. Y este hombre los trata como si fueran basura. Señores, hay cosas que no tienen una explicación en estos momentos internacionales, porque si usted me dice que hace 4 meses íbamos a estar en esto, yo le digo, no, esto supera cualquier análisis, cualquier imaginación de alguien. Sí, hay un cuadro nuevo en el mundo. Antes, la polarización roja y la democracia, entre la lucha de los comunistas en el mundo, la Guerra Fría creó una atmósfera que neutralizaba a muchos países que podían apoyar tranquila o discretamente a los que luchaban por su emancipación, pero que fortaleció el predominio del que era el eje de control hegemónico del mundo de Estados Unidos. La Guerra Fría fue una licitación para que Estados Unidos pudiera imponer su autoridad. Hoy no hay Guerra Fría. Hoy hay una situación nueva porque Estados Unidos ya no es el control hegemónico que era. Ahora es un predominio de Estado en decadencia, en reducción de su poder. Y la amenaza es precisamente que Trump actúa como si no estuviese pasando nada, como si ellos tuviesen el poder de antaño para decidir e imponer lo que querían. Por eso da la impresión que es un gobierno que no tiene ni vergüenza. Ahora mismo, en una situación como esta, estamos asistiendo a un mundo que busca un espacio de más autonomía. Se ha ruptura la dependencia. Yo vivo diciéndole lo de América Latina. Estados Unidos tenía el control de este continente. Hoy no lo tienes. Y lo que está viendo es reduciendo la influencia y el sometimiento de los países a su control. Hoy hay una búsqueda de autonomía y de independencia de todos los países sometidos que saben que hay una situación en la que no se puede ser indiferente a las imposiciones, de que hay que luchar por los intereses propios independientemente que no atenúe la tensión contra los que se sientan perjudicados por esa autonomía, que es el caso nuestro. Siempre hemos dependido de Estados Unidos y ahora tenemos un desafío. Con la mejor relación en toda nuestra historia con Estados Unidos, por la remesa y por el turismo, nosotros no podemos pasar por alto de que no podemos quedarnos reducidos en la sumisión a Norteamérica frente al inmenso esfuerzo de tentadora oferta que representa el nuevo bloque en desarrollo. ¿Usted se imagina a China, a la India y a Rusia como interesados en el turismo dominicano? O que nosotros encontremos abiertos esos mercados para expandirnos. Por eso estamos obligados, aunque defendamos nuestro vínculo con Estados Unidos, a actuar en función de nuestro interés. Y yo no tengo duda que eso que está pasando con nosotros está pasando con todos los pueblos del continente. No solamente está pasando con los pueblos del continente, sino que también hay una reacción al intento de imponer el fascismo en Estados Unidos. Yo quisiera que pusieran el corte de la detenida turca, residente en Estados Unidos, universitaria, que yo quiero que ustedes vean lo que le pasó en la calle. A ella no es el único caso. Tenemos también el caso de Mahmoud, pero utilicemos un ejemplo para que ustedes vean cómo está la situación migratoria. I'll show you everything. Okay, sure.
Señores, eso parece un levantón de lo que hacen los narcos en México. Eso parece Argentina, 1970 y pico. Eso parece República Dominicana, los 12 años de Balaguer. Eso es Estados Unidos. ¿Cómo creer que esa joven que fue levantada de la calle, fue por escribir un editorial en un periódico universitario criticando el asesinato de niños? Y asimismo fue el caso de Mohamed Khalil, que ese ha sido un caso mediático importantísimo y que ganó en la corte por lo menos salir bajo fianza. Y que se vea su caso porque el gobierno norteamericano no ha podido demostrar nada contra ellos. Y ahora, señores, voy a explicarles cómo ha afectado también una cosa que casi no se ha hablado, que ha sido la traición de Trump al voto latino. A todos esos latinos que confiaron en Trump. Yo quiero que empecemos con el corte sobre los cubanos por Trump. With your help, your devotion, and your drive, we are going to keep on fighting. And together, we will make America great again. Ay, 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 por Dios, yo voy a votar por Donald Trump. Repítelo. Ay, 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 por Dios, yo voy a votar por Donald Trump. Mi gente sale a votar sin miedo a la calle. No hay miedo. No te quedes en la casa, así que tú no me falles. Oye, sale a votar, vota con los tres de La Habana. Mano para arriba la gente. Ustedes ya pueden ver la emoción. Ese es un video de la campaña anterior que ha seguido sonando durante esta última campaña también. Pero qué decepción. Usted sabe lo que es votar por ese candidato. Porque tú te sientes seguro. Los cubanos tienen establecido una desde migración de 1959 muy fuerte. Han sido republicanos fieles desde 1959. Muchas veces votando en contra de todo lo que votaba la otra comunidad latina. Y después de todo eso, después de todo su esfuerzo, dinero, gastos, cosas, le han quitado el derecho que les protegía a cientos de miles de cubanos de permanecer en Estados Unidos. Señores, pero está Venezuela. Con esto de Venezuela, quiero que despidamos este bloque del programa y que nos esperen para el otro bloque. Nos sentimos traicionados, nos sentimos burlados y usados. ¿Engañó Trump al voto venezolano en Estados Unidos? La nueva administración Trump canceló el estatus de protección temporal, o TPS en sus siglas en inglés, otorgado en 2023 a unos 350.000 venezolanos. Además, existe preocupación entre los venezolanos con TPS aprobado en 2021, que vence el 10 de septiembre de 2025. En total, unas 600.000 personas podrían enfrentar el riesgo de deportación si no logran acceder a otras vías legales para permanecer en el país. Se les está diciendo que tienen que buscar otras avenidas para ajustar su estatus, pero las opciones son demasiado limitadas. Una de las opciones que pueden tener es aplicar al asilo político, pero el asilo político hay que aplicarlo. Los venezolanos no solo se sienten defraudados, los venezolanos nos sentimos engañados, nos sentimos traicionados, nos sentimos burlados y usados. ¿Engañó Trump al voto? Como pudieron ver, la comunidad venezolana y la comunidad cubana se siente traicionada. El Marco Rubio, representante, su ministro de Relaciones Exteriores, sería más o menos el cargo, secretario de Estado. Marco Rubio en estos días le reclamaba a la OEA su falta de actividad y su permanencia, su actividad con el asunto de Haití, con justicia. Pero también Estados Unidos no ha creado un gran problema. Porque ustedes recuerdan que Trump peleaba contra los haitianos, que se inventó inclusive que comían perros en un pueblo de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, pues Trump le quitó la protección a 500.000 de haitianos. Yo quiero que todos los dominicanos que votaron por Trump sepan que ellos van a ser responsables de esa migración masiva que va a bajar a Haití y que vamos a tener que enfrentar allá en la frontera. Eso es otro de los efectos de ese mal voto que realizaron pensando
mejor en humillar y en doblegar a gente en vez de pensar en el bien común. Eso es otra cosa que vamos a pagar los dominicanos nosotros de esa Y actividad. yo quiero que en el marco de esas referencias que tú haces se tome en cuenta esta información. Recientemente terminó en Pekín un encuentro del CELAC con China. ¿Y qué es el CELAC? Es la Comunidad Económica Latinoamericana y del Caribe, una institución que reúne a los países de la región para discutir sus intereses. Y en esa reunión material, en ese foro, dos países, Colombia y Brasil, tuvieron la voz cantante. Usted se imagina que dos países, Colombia y Brasil, que estaban asistiendo ahí junto con otros países, asumieron la defensa y el compromiso de defender esa relación, basado en que en el 2024 el comercio entre China y toda la región del Caribe fue de más de 500.000 millones de dólares, 518.470 millones, y que durante el reciente encuentro, el anuncio de una nueva línea de crédito para América Latina y el Caribe por 66.000 millones, 9.160 millones de dólares más. Aunque esta nueva oferta es menor que la realizada en el 2015, cuando China ofreció 20.000 millones de dólares, estaba en una apertura que los latinoamericanos saben que es tentadora. Primero, en una fuente de financiamiento. Segundo, en un mercado para la producción del continente. Y tercero, en un atractivo para el turismo de China y de los miembros que junto con Rusia y con la India comparten la gerencia del nuevo bloque alternativo para enfrentar a Estados Unidos. Yo creo que por eso en el país la relación con China obliga a que el gobierno asuma fríamente la realidad. Es verdad que la ascendencia norteamericana, que la masa de nosotros, de nuestros compatriotas ya, es la que genera esa donación gratuita del dinero de las remesas y estimula el volumen del turismo. Y turismo y remesas son los dos ingresos principales del país. Bien, pero de ninguna manera puede pasarse por alto la emergencia de ese nuevo polo que representa el BRICS, con China a la cabeza y que acaba de celebrar ese encuentro con la comunidad latinoamericana y del Caribe para reafirmar sus lazos de colaboración. Yo no dejo de pensar en la importancia que tiene para este país que nosotros seamos un atractivo turístico para ellos, que seramos un mercado para llevar allá nuestros productos e incluso para llegar a nuestra cultura, porque yo quiero ver a nuestros músicos también en ese nuevo escenario ganándose el espacio. Y desde luego, yo no tengo ninguna duda que solo en la autonomía nacional es compatible defender la privilegiada situación que tenemos con Estados Unidos y la tentadora oferta que aplaudir y confirmar nuestra relación con el nuevo bloque. No, además es que hay una diferencia abismal. Mientras Estados Unidos ha decidido pelear con todo el mundo sin ninguna razón, señores, se dice que este es el error gubernamental más fatídico de los últimos 2 siglos. O sea, lo que se puede avecinar por este problema arancelario, la crisis del 2008 puede ser pequeña. No podemos subestimar las consecuencias de esto. Y mientras eso hacen los chinos, mientras los chinos acaban de ampliar inclusive facilidades de visa para que más países puedan entrar allá sin pedir visa, Estados Unidos está en lo contrario. La gente ahora tiene miedo de estar... Señor, usted sabe lo que temer ir a Estados Unidos. Temer que te puedan detener en un aeropuerto norteamericano y te cambien de ciudad antes de deportarte y que te maltraten por tú ser canadiense o australiano. Pues eso es impensable. El turismo se ha desplomado en Estados Unidos.
Creo que leí hoy que va por 20 o 80 billones. No, disculpen que no recuerdo la cifra. Una cifra impresionante. La caída de los vuelos de Canadá, la caída de las visitas a Nevada, a Nueva York, a todos lados. Es una cosa terrible. Y para colmo, Trump le dice que esos aranceles, porque él insiste en que son buenos, esos aranceles se los tienen que tragar los vendedores norteamericanos, después que dijo que los aranceles lo pagan el extranjero. Y para eso me gustaría ver este corte que hay sobre Walmart y los aranceles. We will do our best to keep our prices as low as possible. But given the magnitude of the tariffs, even at the reduced levels announced this week, we aren't able to absorb all the pressure given the reality of narrow retail margins. We're positioned to manage the cost pressure from tariffs as well or better than anyone. But even at the reduced levels, the higher tariffs will result in higher prices. Señores, ese es el director general de Walmart. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno de Estados Unidos contra eso? Le dijo, cómanse la diferencia de precios. Entonces, un hombre que llegó al poder diciendo, voy a rebajar la inflación, voy a bajar los precios, ustedes, los demócratas son comunistas, ahora él está haciendo todo lo contrario, está subiendo los precios. Quiere tener control de precios como en regímenes comunistas. O sea, todo lo contrario a lo que se prometió y por lo cual se está desplomando su popularidad en todos los niveles. Porque no hay sitio más difícil de convencer que cuando usted le dan en el estómago. Y Trump está afectando a los industriales y sobre todo a los estados rojos que votaron por él. A los agricultores que le daban su producción a USAID. Señores, ustedes no se imaginan el impacto en empresas que están quebrando o a punto de quebrar en Estados Unidos en todos los sectores debido a esas tarifas. Porque él ha visto el comercio como guerra. Y eso ya no es así. Ahora tenemos a una China que todo lo contrario. Primero, se ha ido adelante con los mejores autos eléctricos del mundo. Se ha ido adelante con nuevas tecnologías. Y pese, como digo, a todos los errores por el autoritarismo que han cometido, está en una mejor posición, o en la mejor posición que ni ellos mismos se imaginaron que iban a estar en el día de hoy. Porque Trump le ha puesto el mundo en bandeja de plata. Yo quiero, para fortalecer la comprensión del momento actual, decirle este dato. Desde el 2009, China se ha convertido en el principal socio comercial de Brasil. Solo en el 2023, entre ambos países alcanzó el récord de 157.500 millones de dólares. Ese intercambio de bienes, de tecnología, de conocimiento y de capital entre China y Brasil es una tentadora opción para América, y por eso las posibilidades reales de que siga la autonomía de los países tradicionalmente dependientes de Estados Unidos y que se afirme su búsqueda con China se ven como indetenibles. En el caso dominicano, este país tiene un futuro inmenso, sí, puede defender la relación que tiene con Estados Unidos sin que Estados Unidos nos sancione con el 5% que anunció de impuesto a la remesa. O, que eso es un detalle, que no nos quite ahora lo que nos pueden mandar. Pero ese proceso, junto con el turismo, yo me imagino lo que representa nuestra apertura para el surgimiento de un mercado que tiene más de la mitad del mundo y que en América Latina ya tiene países como Colombia y como Brasil abriendo el cauce para ello. Yo creo, pues, que necesitamos hacer un esfuerzo de comprensión del momento actual para pedirle al gobierno que actúe con una acción de autonomía, que aunque defienda nuestra privilegiada situación con Estados Unidos, no se someta ni sea el encubridor entonces de las debilidades de esa relación y que no obstruya de ninguna manera la ampliación del mercado, porque yo insisto, es más de la mitad de la población que tiene la China, la India y Rusia, y esa gente quiere meterse aquí
disfrutar de nuestra música y además ofrecernos su participación. Nunca antes este país había tenido una oportunidad como esta. Y en ese sentido privilegiado es que nosotros queremos que el gobierno actúe para que no se desperdicie este chance que tiene la perspectiva dominicana de nutrirse, ampliarse y crecer sin tener que someterse, como lo ha hecho hasta ahora, a la voluntad de sus socios mayoritarios. Es importante recordar que Trump, creo que fue en el 2015, empezó una guerra arancelaria contra China. Señores, muchos de los desastres de esa guerra arancelaria fue que los chinos buscaron suplidores en otros países. Después de esto que ha pasado, no es solo China, es un montón de países que se plantean alternativas a sus productos para evitar la inestabilidad de no saber qué puede pasar mañana. Porque para colmo todo ha sido un arancel hoy, te lo pongo mañana, en 90 días. Una incertidumbre, señores, que las compras de Navidad no se han realizado. O sea, aquí nos estamos abocando a una crisis terrible. Pero mientras tanto, Trump la quiere contener de la manera más absurda. Y vuelvo otra vez al tema de Walmart. Por favor, pónganme ahí el corte de la disputa entre Donald Trump y Walmart, que está ahí. Trump presiona a Walmart para que se coma los aranceles y no suba los precios. El gigante de la distribución advirtió esta semana que algunos de sus productos se encarecerán, esto como consecuencia justamente de los aranceles y de la guerra comercial que ha trazado el mandatario. Trump dijo este sábado que Walmart tiene que dejar de tratar de culpar a los aranceles después de que el gigante minorista anunciara que sus productos serían más costosos. El CEO de esta compañía aseguró que los aumentos de precios eran el resultado de que los aranceles de Trump eran demasiado altos, en particular cuando se trataba de productos chinos. Trump presiona a Walmart. Fafa, yo quiero hacerte una pregunta. Imagínate que tú seas el director de Walmart y ese señor que dijo que esos aranceles lo iban a pagar los chinos, que el consumidor norteamericano no lo iba a pagar. El señor te dice a ti, oye, tu negocio, tú tienes que venderle un precio que te deje pérdidas. En el capitalismo más moderno. Primero, no hay quien asegure que eso se puede cumplir. Que el poder norteamericano es insuficiente para imponer al consumidor de su propio país que pague las consecuencias de una resolución que implica un encarecimiento y que no se le transfiera a ellos. Los norteamericanos no van a escapar al peso demoledor que tiene que la política que implanta Trump incrementa un crecimiento del costo y de los precios. Estados Unidos está, digámoslo tranquilamente, en el proceso del deterioro de su autoridad y en el hecho de que ya no es el destino ilusionado para todos los aspirantes del mundo que creían que eso era un paraíso. Ahora el infierno está abriéndose paso con Trump en función de ser el diablo de la modernidad. Yo creo que hay un listadito que podemos mirar de las cosas que están pasando. Una, en Estados Unidos, reducción de las libertades de expresión. 2, aumento de la xenofobia y el racismo. 3, violación del derecho económico de todos los empresarios. Destrucción del Medicaid. Señores, están tratando de pasar en el Congreso de Representantes, la Cámara de Representantes, están tratando de pasar leyes a la 1 de la madrugada. Leyes que, como dijo, creo que fue Bernie Sanders, propone la redistribución de riqueza más grande de la historia americana. Desafortunadamente, es riqueza de los más pobres, de la clase media, a los más privilegiados, en medio de esta catástrofe. Si eso se da, no hay manera de que electoralmente Trump pueda reelegirse, ni sus seguidores, senadores, volver a ningún puesto.
porque eso no lo aguanta nadie. Ni evitar un conflicto sin precedente en Estados Unidos que movilizará a las masas que no pueden ser indiferentes al hecho de que esta política le endurece sus condiciones de vida. Yo quiero acercarme al final del programa recalcando lo que dice mi padre. Nosotros, afortunadamente, nosotros somos, no solamente somos la potencia económica del Caribe, que quede claro, somos la potencia económica del Caribe, pero también somos los número 1 en logística de todo el Caribe. Nosotros somos un país especial. La logística ya tiene un altísimo porcentaje del PIB de la República Dominicana. Nosotros le podemos servir a todos los mercados como el centro de distribución de sus productos. Nosotros tenemos esa capacidad. Nos llevamos bien con los norteamericanos, nos llevamos bien con los chinos. Es un momento interesante, difícil, y que el gobierno lo está haciendo. El gobierno hizo una mesa entre varias instituciones. Inmediatamente pasó esto de la reforma. Yo no lo había visto porque no se hizo mucha bulla, pero visitando la página del Ministerio de Industria y Comercio, ahí vi cómo se hizo un grupo de trabajo interinstitucional para analizar nuevos mercados para nosotros, para ir preparado para esta batalla. La República Dominicana está en un buen momento y vamos a aprovechar lo más que podamos, manteniendo esas relaciones con todo el mundo. Amigos de todos, es el camino a seguir. Fafa, ¿algunas palabras para cerrar el programa de hoy? Mi palabra al final es como si fuera el comienzo. Decirle de corazón a todas las madres, de verdad reconocemos su función y estamos con ustedes. Señores, será a todos ustedes les deseo un feliz Día de las Madres y los veremos la próxima semana en Ahora Sí con Fafa y Fafico. Muy buenas noches.